presencia del artista alemán Robert Henke, quien el día de ayer inauguró su muestra individual Instability. Esta muestra estará abierta al público hasta el 9 de junio. Para nosotros, el Espacio Fundación Telefónica es todo un honor y un placer poder contar con el trabajo de Robert y poder tener la oportunidad de mostrar su obra en formato de instalación para el público local. Así que quería agradecer públicamente a Robert por su confianza y por aventurarse con nosotros a hacer este proyecto juntos. A continuación quería leer un poco sobre su biografía. Robert Henke es un compositor, artista y desarrollador de software, nacido en Múnich, Alemania. Es conocido principalmente por sus contribuciones en la música electrónica contemporánea y por sus trabajos con láser. Con una sólida formación en ingeniería, a Henke le fascina la belleza de los objetos técnicos. El desarrollo de sus propios instrumentos y algoritmos es una parte integral de su proceso creativo. Robert Henke es también uno de los principales creadores del software de música Ableton Live, que desde su invención en 1999 se convirtió en la herramienta estándar para la producción de música electrónica y redefinió completamente la práctica de la música electrónica. Esta noche Robert presenta el conversatorio Repetición y Cambio, en el cual nos va a explicar un poco más sobre el proceso creativo de las piezas que conforman la muestra Instability. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con Robert Henke y un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. So I have to apologize. My Spanish is not existing. So entonces, hay una traducción fantástica para aquellos que prefieran escuchar la versión en castellano. Y estoy bastante seguro que va a ser fantástico. Primero que nada, es un gran placer para mí estar aquí. Pasé un momento realmente espectacular y es muy simpático verlos a ustedes. Y decidí, bueno, hoy día hablar de muchas cosas, porque estoy interesado en muchas cosas. Pero si trato de entender por mí mismo qué es lo que me interesa, me doy cuenta de que la base de mi trabajo tiene que ver con la repetición. Yo creo que las computadoras son muy buenas en cuanto al cambio. Y la receta de la repetición y del cambio es una cosa que es muy universal. Es tan universal que en sí es casi aburrido, porque todo en nuestra vida es exactamente esto, repetición y cambio. Y la parte interesante es cuánto cambio permitimos y cuánta repetición necesitamos y en qué ciclos de tiempo sucede esto. Así que si piensan acerca de la música, tienen repetición en un sonido único, porque sin repetición no escucharían una frecuencia, no escucharían un tono. Tienen repetición dentro de un ciclo temporal pequeño que crea el ritmo. También tienen repetición en una pieza, en una obra. Tienen repetición en una noche de música, tienen repetición en sus gustos musicales, y ahí hay una serie de escalas que van desde unos círculos muy pequeños a unos círculos más grandes y después aún más grandes. Si toda la repetición fuese perfecta, sería daría un poco de miedo y también sería un poco aburrido, porque si no hubiese repetición, si todo lo que nos sucede o que les sucede es siempre completamente impredecible, el resultado sería aleatorio y sería un caos total. Entonces, las cosas interesantes suceden en el medio de estos dos extremos. Yo empecé a hacer cosas artísticas con una formación que no tenía nada que ver con el arte. Mi familia tampoco tenía nada que ver con el arte. En mi familia todos eran ingenieros. Todos en mi familia trabajaban en algún tipo de ingeniería. Para la empresa Siemens o para Lufthansa. Todo el mundo era muy técnico. Entonces, a mí me gusta empezar hablando acerca de la tecnología y de la inspiración. Esta foto aquí, o esta imagen aquí, es obviamente una pintura. Es una pintura famosa. Y todos reconocen que esto es una obra de arte. No hay mucha duda cuando uno ve esto no hay duda acerca de cuál es el propósito cuando uno ve esto.
Y esto es exactamente lo contrario. Esto es una computadora, es una PDP-8 de creo 1971 o 1972. Y esto es, obviamente, no es una obra de arte, es obvio. No hay nada artístico respecto de esta máquina, porque es una computadora. Pero si miran este objeto, si lo observan, van a darse cuenta de algunas cosas que no necesariamente están relacionadas al hecho de que esto es una computadora. Uno, por ejemplo, nota cierto sentido de simetría. Hay un switch clave aquí, otro switch clave allá. También pueden ver que hay texto. El texto, por supuesto, es necesario, pero el texto está centrado y hay un sentido bastante fuerte de orden en todo esto. Esta cosa que es una cosa técnica, pero al mismo tiempo también hay un sentido de proporción. Y si la tarea es construir algo como esto, entonces, de hecho, hay libertad artística respecto de cómo se construye esto exactamente. Se vuelve obvio en el panel delantero. Esta máquina, de una manera o de otra, es bastante bella. Uno puede aplicar una serie de reglas estéticas a esta máquina, así como lo aplicaría también a una pintura abstracta. Y cuando yo era joven, siempre sentía que debía haber una conexión entre la expresión artística y la ingeniería. Y estaba mirando estas máquinas, y las máquinas antiguas y famosas, que para mí irradiaban una cosa que era de impacto emocional muy fuerte para mí. Es una cosa que va más allá de la lógica que está detrás de la máquina. Y si uno mira con cuidado el lenguaje que es usado para describir a los objetos técnicos, también hay la idea de que esto es un proceso que tiene que ver con la creatividad. Hablamos, por ejemplo, de diseño de la tabla de circuitos, hablamos de diseño de hardware, hablamos de la elegancia del código. Entonces hay muchos indicios de cosas artísticas no abstractas, y hay también una idea de la estética, una idea de la belleza. Y esto también se aplica de manera interesante a la ciencia. Existe una idea de una bella teoría. Existe también la idea de una teoría fea. Y los científicos esperan que la teoría fea no sea la teoría correcta, porque la teoría bonita o bella sería mucho más simpática. Entonces, este es el mundo en el que yo me muevo cuando creo. Y debo admitir que no estoy muy bien preparado. Tengo una serie de diapositivas y de cosas que les quiero mostrar, y vamos a tomar ventaja de mi mala preparación. Así que cuando tengan una pregunta o un comentario, por favor, simplemente interrúmpanme y entramos en modo discusión, porque yo no quiero aburrirlos. Prefiero que estemos entretenidos juntos. Yo trabajo con láseres, y una razón por la cual trabajo con láseres es porque cumplen con cierto tipo de pensamiento que está relacionado con las cosas que me gustan. Es un pensamiento minimalista lo que me gusta, y esto tiene que ver con el hecho que los láseres son muy limitados. Así que una manera necesaria de pensar cuando se trabaja con láser es sobrepasar algo que es tan limitado que el resultado en sí no puede ser interesante debido a la complejidad. El resultado solo puede ser interesante cuando se trata de una idea fuerte y única. Y una idea fuerte y única puede ser algo que es muy estático, algo que se repite sin ningún cambio. O también puede ser algo que tiene algún cambio. Y es aquí que mi tema de la repetición y del cambio tiene que ver con mi trabajo con los láseres. Yo construyo estructuras que combinan
una idea simple, algo que se repite, con la idea de cómo debería cambiar esto a lo largo del tiempo para que continúe siendo interesante. Y esta idea de seguir siendo interesante a lo largo del pasar del tiempo es un aspecto que encuentro muy importante cuando se trata de instalaciones. Quiero mostrarles una imagen. Ojalá sepa dónde le he puesto. Sí, aquí tengo una diapositiva. ¿Dónde está mi mouse? Me gusta hablar de esculturas y de piezas audiovisuales y también de la noción de espacio y tiempo. Cuando uno entra a un museo y ve una pintura, como la pintura que les mostré al inicio, uno define por cuánto tiempo se queda. Y no existe un tiempo perfecto para llegar. Hay un mal tiempo para llegar, que es 5 minutos antes del cierre de la exposición, pero cualquier otro momento está completamente bien. Entonces, uno va al museo, camina y descubre algo que le gusta. Va ahí y lo observa. Y uno pasa el tiempo que uno quiera allí. Si es una cosa que es muy interesante, uno pasa más tiempo ahí. Si es, por ejemplo, una pintura grande como la que mostré, uno puede en realidad ver, por ejemplo, primero un lado y después los ojos se pasean y empiezan a mirar otro lado y después uno puede alejarse para mirar la imagen entera y uno después puede acercarse. Entonces uno interactúa con algo que es muy estático y al definir el tiempo que uno pasa ahí y al definir dónde estamos mirando, uno crea su propia narrativa, uno crea su historia solo, con uno mismo. Lo contrario de esto sería una película, donde uno entra. La mayor parte del tiempo uno quiere entrar antes de que la película empiece. Y uno mira la película desde una posición fija y uno tiene la oportunidad de mirar distintas partes de la pantalla, eso es cierto. Pero la experiencia más sobrecogedora o abrumadora es la experiencia de la sincronicidad. Es decir, que esta película ha sido producida de tal manera que ustedes la puedan ver desde el inicio hasta el final y que todo esté optimizado para una gran amplitud de experiencias. Si, por ejemplo, es una película de Hollywood, está muy optimizada para esto. Entonces uno tiene este sentimiento perfecto de estar en sincronía con la obra de arte. Y luego tiene un final y uno se va. Si uno llega a un museo y mira una instalación que cambia a lo largo del tiempo, entonces uno está en una situación distinta. El problema clásico es que hay muchos artes bajo forma de instalación que se basan en loops de video o en círculos de video. Y esto en cierta época era una necesidad técnica. Uno quería mostrar una pieza de arte que era de mucha resolución y que tomaba mucho tiempo crear. Quizás porque necesitaba edición, porque necesitaba actores, necesitaba una serie de personas. Y al final el resultado es una pieza fija que empieza en un momento y termina en otro momento. Y normalmente en los museos esto funciona como un loop, como un círculo. Entonces, esto por ejemplo es mi círculo. Entonces uno llega, ese es el círculo, empieza aquí, y aquí hay partes que son reconocibles, y aquí está el final. Un buen ejemplo de esto es The Lauf der Dinge, una película, solo conozco su título alemán, y ahí un objeto está cayendo y mueve otro objeto, que se mueve a su vez y mueve otro objeto, y esto continúa para siempre, y es fascinante, es entretenido verlo. ¿Y qué pasa? Uno ve esto, uno llega en algún punto, uno llega en el punto en el que la cosa está cayendo y empieza a moverse la otra cosa y uno lo mira y hay un final, y al final te das cuenta
de que esto en realidad no termina, sino que está producido de manera que no haya un fin claro. Entonces vuelve a suceder y uno no sabe que esto es el inicio y esto es el final, entonces uno lo ve y uno termina llegando a un punto en el que se da cuenta que ya lo ha visto y dice, bueno, ya lo he visto. Entonces uno llega en cualquier momento de tiempo y nunca es el momento en el que la cosa empieza. Y uno se va después de que uno ha entendido que ya terminó de verlo. Y la mayor parte de veces es muy poco probable que uno mire más de un ciclo porque uno ya lo ha visto. Y esto me parece siempre muy insatisfactorio. Entiendo la necesidad técnica de que esto exista, pero con las cosas que yo hago, puedo hacer cosas que son un poco distintas y una manera muy simple de hacer estas cosas, una manera muy antigua en realidad de hacer estas cosas, es haciendo capas de una serie de eventos que se repiten perfectamente, pero que se repiten en escalas de tiempo distintas. Entonces, por ejemplo, este año puede ser una capa que hace algo y se repite cada 10 minutos y después cada 10 minutos y esto sería una repetición bastante obvia. Y después hay una segunda capa que se repite cada 7 minutos, 35 segundos y 111 milisegundos, por ejemplo. Entonces es muy poco probable que llegues a darte cuenta que estas cosas están volviendo a su inicio. Y después tienes otra capa más y otra capa más. Y entonces lo que obtienes es siempre momentos distintos. Y si uno piensa en esto como capas que son simplemente adicionales, como por ejemplo, esto es un círculo que es crecer y encogerse, después esto es un cuadrado que aparece y desaparece, luego la tercera capa es una línea. Entonces, sigue sin ser muy interesante, o por lo menos no es muy complejo lo que sucede. Pero uno puede imaginarse, y espero que tenga aquí la diapositiva, es otro truco. Por ejemplo, no repetir cosas que se repiten exactamente, sino que aplicas un carácter aleatorio. Entonces, por ejemplo, tienes los mismos bloques, pero después de cada bloque permites un momento en el que no pase nada y después vuelves a comenzar. Entonces inmediatamente obtienes algo que es aún más complejo. Pero la cosa realmente se pone interesante cuando añadimos por encima de esta idea de repetición la idea de reglas. Lo que quiero decir con la idea de reglas es que defino que después de cierto tiempo o después de que algo suceda, otra cosa más necesita suceder. Y en este ejemplo aquí, asumimos que, por ejemplo, este es un círculo que crece hasta que llega al punto que algo más tiene que suceder y en este punto del tiempo otras cosas más suceden. Entonces esto es como una cadena de dominó de que hace que un proceso lleva a otro proceso, gatilla otro proceso. Y este proceso luego puede gatillar otros procesos más. Y este proceso puede seguir gatillando este otro proceso. Entonces puedo crear, con algunas reglas muy básicas, puedo crear algo que es realmente complejo con reglas muy básicas. Y esto es lo que... y es de esto que se trata la mayor parte de mi trabajo. Yo construyo este tipo de estructuras. Si ustedes miran la instalación Territorios Frágiles, se basa en algunas capas de eso. Y eso quiere decir que es realmente imposible que vean todo lo que es posiblemente posible. Incluso yo no lo veo. Pero la gran noticia es que, ya que nunca pueden ver todo, entonces no están forzados a quedarse ahí por algún periodo de tiempo definido, porque no tienen un tiempo en el que están obligados a estar ahí para haber visto todo de principio a fin. ¿Por qué? Porque no hay secuencia, no hay loop, no hay círculo.
No hay, por ejemplo, un loop de 15 minutos de territorios frágiles que uno deba mirar por 15 minutos. No hay loop, no hay círculo, no hay secuencia. Uno mira un minuto, te parece aburrido y te vas. O te parece aburrido y después sucede algo que te gusta. Entonces decides quedarte 2 minutos más y luego sucede otra cosa más. O después de 2 horas decides, ahora realmente tengo que irme. Y vuelves al día siguiente para una cosa más y te das cuenta, pero esto se ve diferente. Y este es el punto en el que yo estoy realmente muy contento de poder trabajar con computadoras, porque ellas hacen estas cosas. Todo lo que ven en las salas está siendo creado mientras ustedes lo experimentan por computadoras. Y yo incluso no les puedo decir lo que va a pasar después. Y esto tiene una connotación interesante cuando uno crea estas cosas. Tengo que pasar mucho tiempo mirando mi propio trabajo, mi propia obra, porque tengo que tener una sensación de cómo las cosas evolucionan en el tiempo. Incluso si yo sé que se trata de un proceso que se tiene que repetir dentro de 5 o 10 minutos, yo puedo programar esta estructura, así que hay un número aquí que dice que la duración mínima de esto es 5 minutos y hay otro número que dice que la duración máxima es 30 minutos y puedo tipear esto, meterlo, pero esto no quiere decir que estos valores sean los valores correctos. Entonces necesito observar mi propia creación y ponerme en el rol de la audiencia y tratar de darme cuenta de si el monto, o sea, el conjunto de cambio y el ritmo son correctos. Y esto es lo que me toma la mayor parte de tiempo cuando yo desarrollo estas cosas. Yo creo algo y luego dejo que corra y veo cómo se comporta y luego lo cambio. Y de hecho, como la percepción del tiempo depende de las circunstancias, yo cambio estas cosas cada vez que muestro una obra o una pieza, porque todo depende del tamaño del espacio, depende de qué más sucede alrededor, depende del ambiente. Y entonces hago muchas adaptaciones paralelas hasta que sienta que hay un diálogo entre la obra y el espacio. Y esto me trae a un segundo tema muy interesante, o a un tercer tema interesante, o número 500, no lo sé, que es la idea de cuando el cambio es muy poco y cuando el cambio es necesario. Esto es algo que depende mucho del contexto. Depende mucho de cosas que no tienen nada que ver con la obra en sí, sino más bien con la pieza de arte en el contexto que es presentada. Si una pieza es presentada de manera que uno está en un estado mental en el que tiene mucho tiempo y uno aprecia los desarrollos lentos, entonces la pieza en sí puede ser más lenta, porque puede ser que nuestro ritmo mental sea lento en ese momento, entonces uno mira la pieza y siente que la pieza está yendo rápido. También puede ser que la pieza es mostrada en un contexto en donde muchas cosas suceden muy rápido. Y uno no puede evitar esto, pero uno está sincronizado con esto. Entonces, cuando experimentas la pieza lenta, sientes que es mucho más lenta de lo que se había previsto. Y esto es muy fascinante y me gusta transferir estas ideas a un campo completamente distinto. Entonces, quiero ver si encuentro la imagen. Como les dije, yo no he venido muy bien preparado. Estaba buscando una foto de una discoteca muy interesante, porque me gusta hablar de la repetición y del cambio dentro de la música que está hecha para las discotecas o para los clubs. Entonces, el punto de la música para ambientes nocturnos es que para comprender este tipo de música y géneros como la techno mínima o minimal, uno tiene que pensar más allá de la música en sí. Uno tiene que tomar en cuenta el modo de performance y el modo de recepción. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente.
Si uno tiene un loop de una barra de música o 2 barras, digamos, y simplemente se repiten, y uno escucha esto aquí cuando uno está sentado, uno puede encontrar interesante escuchar esto durante 1 minuto y después de 1 minuto uno espera que el presentador saque el loop porque uno ya se lo sabe. Entonces, probablemente para hacer esto en una sala de concierto clásico, donde uno está sentado en su silla y donde uno puede escuchar todo en detalle, pero nada cambia, bueno, esto no es una experiencia muy satisfactoria. En una sala de concierto uno está completamente concentrado, entonces uno disfruta mucha variación, muchos pequeños detalles que van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, hacer tecno mínimo en un lugar de gente que está sentada probablemente no es una buena idea. Entonces, en este lugar sí puede ser una idea tocar un loop que se repite. ¿Por qué? Porque este lugar te hace algo. Y al final del día, no se trata de lo que sale del parlante o de lo que sale de la computadora, sino de lo que pasa en tu cerebro. Porque sin tu cerebro, nada existiría de todas formas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace interesante para tu cerebro escuchar un loop de una barra de manera repetitiva a las 3 de la mañana? Hay algunas respuestas, pero hay una respuesta en particular que me parece fascinante. Y esto es una respuesta física y técnica. Si uno mueve su cuerpo en un gran cuarto, uno cambia el sonido. Uno cambia el sonido para sí mismo y también para los demás. Entonces lo que sucede es que uno escucha un loop de una barra y uno va de un lugar de la pista de baile a otro lugar de la pista de baile mientras baila. Y lo que sucede, y uno no se da cuenta porque nuestros cerebros son realmente buenos, nuestros cerebros son fascinantes cuando se trata de la escucha. Yo les puedo hablar, y ahora, bueno, es difícil por el micrófono, pero yo puedo cambiar la posición y puedo hacer esto y lo otro, y ustedes van a seguir comprendiéndome. Yo puedo hacer toda una serie de cosas raras y van a saber que igual sigo hablándoles. Y si escuchan una grabación de esto, van a darse cuenta que es increíble lo que pasa. La gente que ha hecho una grabación con algún equipo de grabación y que se mueve y que después escucha esta grabación, sabe que solo un pequeño cambio en la posición crea una experiencia sónica totalmente distinta. Y esto es normal para nosotros porque tenemos 2 orejas, 2 oídos, un cerebro, nos movemos y se filtra todo, el cerebro filtra todo. Entonces para nosotros no suena raro si hablamos con una persona primero en un túnel, después en un campo abierto, después en el metro. Pero nuestro cerebro nota los cambios. Y esto quiere decir que si uno está bailando en una discoteca y uno se mueve, hay partes de nuestro cerebro que en realidad están ocupadas porque con el hecho de que estamos escuchando más bajo, más snare, o más hi-hat, o después está viniendo un coro y ahora tenemos un movimiento complejo. Y todo esto sucede en nuestra cabeza. Y quiere decir que este loop de una barra, en nuestra percepción, no es un loop de una barra. Es más bien una cosa que es muy compleja. Y podemos apreciar la complejidad podemos experimentar esta complejidad por la repetición. Si no se repitiese todo el tiempo, nuestro cerebro ni siquiera notaría que sucede esta complejidad. Pero ya que hay una cosa que se repite y se repite de nuevo y al mismo tiempo cambia, nos da cierto sentido de satisfacción. Y esta es la satisfacción de bailar con música repetitiva, porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro recibe un estímulo diferente cada vez. Y por supuesto, si hay otros efectos como tomar alcohol o estar con buen humor en general, esto también ayuda. Y esto
se añade también a la estructura social que hace que estas experiencias también sean diferentes. Esta es una experiencia que tiene que ver con las instalaciones. Las instalaciones también son experiencias sociales. Por ejemplo, uno experimenta una pintura en un museo y lo hace con otras personas presentes y esto cambia nuestra percepción, quizás de buena manera, quizás de mala manera. O cuando escuchamos música con los amigos o vemos una película con los amigos, esto cambia la manera en la que percibimos lo que estamos viendo. Estas son cosas muy interesantes y complejas. Entonces, un loop de una barra o de 2 barras en este tipo de entorno, cuando uno está bailando, es algo muy complejo. Y como les dije, no estaba preparado, entonces voy a volver hacia atrás. Voy a volver a las artes visuales y a las computadoras. Quizás debería saltar primero a esta otra imagen. Esto es un excurso. Yo soy una persona mayor y cuando fui al colegio estaba interesado en la música y en la música electrónica y tenía un problema con mis profesores de música, porque mis profesores de música y mucha gente en mi clase, esto fue al inicio de los 80, y al inicio de los 80 salieron estas máquinas. Y habían sindicatos de músicos que estaban preocupados por estas máquinas, porque estas máquinas reemplazaban a los tambores. Esto crea cosas estáticas y aburridas y pensaban que iban a reemplazar a la gente que tocaba tambor. Pero esto ahora nos parece completamente ridículo porque sabemos que esto de ninguna manera puede reemplazar a alguien que toca un tambor. Es un instrumento distinto. Entonces mis profesores en el colegio me decían, esto no es un instrumento de música porque esto es repetición, es frío, no está vivo, no hay alma aquí. Pero yo lo miro y como ingeniero digo, wow, tiene mucha alma. Y hace unos años yo conocí a la persona que inventó esto, que creó esto. Y sé que puso muchísima alma en hacer que esto suceda. Y era un guitarrista que construyó esta máquina porque pensó que iba a ser bueno tener una máquina que pudiera usar cuando estaba tocando guitarra. Entonces aquí tenemos el tema de la repetición y también tenemos el tema de poner mucha emoción en algo y además si uno juega con esta máquina en realidad no hay mucha repetición porque todas estas máquinas antiguas tienen una vida propia. Eso es lo que los profesores de música en el colegio no lo entendían. Ahora voy a saltar nuevamente a las artes visuales. Esta imagen representa una pintura que es muy importante para mí. Yo descubrí esta pintura cuando era un niño pequeño y fue una de las primeras veces que entendí que existe algo en este mundo que puede ser interesante y con cosas que me gustaban mucho. Esto es un dibujo generado por computadora de 1969, me parece, y fue creado por un artista alemán llamado Manfred Moore. Trabajaba en el Instituto Meteorológico de París y tenía acceso a grandes computadoras, como esas computadoras que llenan una sala entera. Y también tenía acceso a máquinas de dibujo controladas por computadora. Entonces hay que imaginar que esto fue dibujado por un lapicero y la computadora le dice al lapicero hacia dónde se tiene que mover. Es como una de las impresoras 3D que existe el día de hoy, pero es solo para dibujar. Se llama un plotter. Y esto es un ejemplo perfecto y muy precoz de aplicar un proceso que tiene que ver con repetición y con aleatoriedad controlada y cambio controlado para crear algo que es abstracto, pero que está muy vivo y que puede asociarse con muchas cosas. Yo aquí puedo ver arquitectura, puedo ver muchas cosas. Cuando yo era adolescente descubrí un libro que publicó una empresa de computación. Era un libro sobre arte por computadora. Y cuando Manfred Moore presentó esto en 1969, él obtuvo
reacciones críticas, muchísimas, diciendo una computadora no puede crear arte, esto no es arte porque viene de una computadora. Y ahora miramos esto después de 50 años y está claro que esto pertenece a la tradición pictórica del siglo XX y no importa si es una computadora que lo hizo o no. Y lo que es interesante es que si Manfred Mohr publica el código detrás de esto, es un código muy simple. No es simple en el sentido de que es banal, no, es sofisticado, es una manera de pensar sofisticada. Pero es muy simple en el sentido de cómo está escrito. Él invirtió mucho pensamiento y muchas ideas para escribir programas poco complejos que creaban resultados complejos. Y la serie de reglas aquí es sencilla. Uno se mueve recto y en algún punto uno decide si se quiere mover para arriba o para abajo. Y después hay algunas operaciones aleatorias que definen esto. Y como resultado sale esto. Entonces, Manfred Mohr presiona el botón de encendido, la computadora ejecuta el programa y al final, cuando termina la ejecución, esto sucede. Y después puede hacer otro, y el otro puede verse un poco distinto, y después puede hacer otro más, y el otro puede verse distinto de nuevo. Entonces, si está creando 10 obras de este tipo, todas se ven de manera similar, porque vienen del mismo código, pero nunca van a ser lo mismo. Así que esta estructura no se va a... Esta estructura se puede repetir, pero nunca va a ser igual todo. Y esto resume la manera en la que yo considero mi trabajo y cómo está organizado mi trabajo desde un punto de vista técnico. Quisiera presentarles un pequeño trabajo, una pequeña obra que acabo de redescubrir cuando estaba preparando esta charla. Yo solía enseñar en la Universidad de Arte de Berlín. No se preocupen, esto también me pasa. Pero ya no tengo celular, así que ya no me pasa. Pero esa es otra historia. Esto fue un lujo tenerlo. Se llama un es un sistema de síntesis de campo de olas. Tuve la oportunidad con mis alumnos de mostrar esto en un festival en Berlín, en CTM, y creamos obras para esto. Y el problema es que si uno está cansado, su percepción del espacio tiende a ya no ser tan precisa. Entonces, si uno está trabajando en algo y está cansado, uno se olvida que el sonido viene de aquí o de allá. Es solamente un sonido. Y esto ayuda. Si uno quiere mover muchos sonidos en el espacio, es bueno tener una visualización. Entonces, yo decidí que íbamos a escribir algo que nos ayude a visualizar las cosas. Esta proyección aquí tiene algunos problemas. Lo que pueden ver aquí es un círculo que muestra 96 parlantes y también uno puede ver puntos con números. Y los puntos con números son fuentes de sonido que uno puede mover de manera virtual. Así que para componer para un sistema así, uno tiene una interfaz que nos permite mover estas fuentes. Y solo como prueba, pensé, necesito hacer algo que sea muy simple y geométrico para explorar lo que hace el sistema. Y lo que hice fue crear este conjunto aleatorio de tejas. Esto fue hace unos años y yo creo que cada teja puede tener uno de 24 valores y cada uno de estos valores en realidad es una nota musical. Entonces aquí tienen notas musicales. ¿Ven estas líneas aquí? Mi idea era que de manera aleatoria yo movería una fuente de sonido sobre estas tejas,
lo cual quiere decir que lo muevo en el espacio, pero también lo muevo sobre notas musicales. Es como que el piso fuese un instrumento musical y suena así. Y luego hice una visualización que muestra cómo el sonido sale como círculo rojo. Y la idea es que esto simplemente ayudara, no era una composición, no se suponía que fuese estético, pero me gustaría mostrárselos. Está en mi sitio web si están interesados. No quiero que pasemos mucho tiempo escuchando esto ahora. Lo que noté cuando lo redescubrí hoy día es que en realidad me gusta mucho. Y lo que encuentro fascinante es que la serie de reglas que está detrás de esto es muy sencilla. Y el resultado es complejo, pero está bastante organizado. Las computadoras son realmente perfectas para hacer este tipo de cosas. El hecho de que esto esté corriendo por un tiempo específico solo tiene que ver con que es un video. Pero esto en realidad es una instalación perfecta porque puede seguir corriendo para siempre. Y si yo quisiera, por ejemplo, transformar esto en una obra seria, lo escucharía, como acabamos de hacerlo ahora, y pensaría, después de 10 minutos, si estoy satisfecho con el resultado o si necesito otra capa durante más tiempo para que sea más interesante por un periodo de tiempo más largo. Y lo que sucede es que estoy en un diálogo con mi propia creación. Yo escucho esto y pienso, bueno, esto suena bien, pero sería mejor si hubiese una nota baja que fuese cambiando con el tiempo. Entonces le añado esa nota, por ejemplo. Y después digo, ok, entonces si hago esto, otras cosas tienen que reaccionar también. Entonces añado esas cosas que tienen que reaccionar. Entonces una cosa lleva a otra. Y todo el proceso de construir algo así es añadir y añadir capas de complejidad. Ahora, lo interesante, creo, es que hay muchos aquí que hacen música electrónica, entonces deben saber esto. Mientras más complejidad añades complejidad porque no estás tocando un instrumento, el instrumento se toca por sí solo. Entonces esto quiere decir que podemos tener más y más complejidad. Y después de trabajar en esto por unos días, añadiendo más detalles y más capas y más variación, uno piensa, no sé a dónde está yendo esto, ya no es interesante. Entonces uno vuelve a escuchar lo primero que hizo y uno nota que lo que es simple y tiene poca variación va mucho más al grano. Y puede ser frustrante. El desafío cuando uno trabaja con estos sistemas es encontrar un balance entre la libertad de hacer lo que uno quiere y añadir capas de cambio y de complejidad y en vez de tomar algo que es muy simple y decir, aquí está. Entonces,
en vez de hacer una cosa muy compleja, uno debe hacer algo simple y después decir, voy a hacer otra cosa, pero que sea simple. Es mejor hacer dos piezas simples que hacer una pieza que sea gigante y que sea muy difícil de seguir. He tenido versiones de mis instalaciones que eran demasiado complejas y tuve que forzarme a simplificar todo al final para crear algo que fuese realmente poderoso. Wow, hace rato que estoy hablando. Y esto me trae en los últimos 15 minutos a mi trabajo con láser. Expliqué ayer a algunas personas cómo funcionan estas cosas con láser. Y pensé que esto es en realidad algo que podría ser interesante porque da un insight, una idea acerca de por qué estoy fascinado por este medio. Entonces, me gustaría hablar un poquito de los láseres durante los 15 minutos restantes. Bueno, yo vengo de una formación técnica, mis padres también eran ingenieros, siempre he estado fascinado por las cosas técnicas. He estado en instalaciones de investigación y he visto cosas de este tipo. Esto es una persona y eso es un láser. Es ligeramente más poderoso que el puntero láser habitual, también es bastante más caro. Y este es uno de los clichés del láser, el rayo de la muerte. Y esto, de hecho, es la muerte si uno se mete en el curso del rayo. La pregunta es si toma segundos o nanosegundos hasta que uno deja de existir, pero en todo caso no va a tomar mucho tiempo. La otra cosa son, por supuesto, los láseres. Yo hice esta imagen cuando empecé a trabajar con los láseres hace 10 años. Estaba googleando show con láseres y esto fue lo que obtuve. Y todos hemos visto esto. Este es el cliché de los láseres. Un túnel verde que se va moviendo y se expande y escanea la audiencia y malogra la cámara. Y luego hay cosas así. Vamos a mirar un poco más de cerca. Esto para mí es la imagen clásica de todo lo que está mal respecto del láser. Esto es el resultado de usar un medio que puede hacer cosas interesantes para cosas que realmente no tienen nada que ver. Primero que nada, porque el láser que dibujó esto obviamente tiene dos colores, verde y rojo. Entonces usemos dos colores porque tenemos dos colores. Luego, la persona que quería esto probablemente dijo, ¿podemos dibujar algo orgánico como un animal? Y luego alguien miró la librería y dijo, tenemos una cosa tipo venado en la librería. Y entonces, en el software comercial láser, uno puede hacer clics para marcar puntos y luego el láser lo dibuja. Pero si es un trabajo comercial aburrido, entonces uno no pasa mucho tiempo haciendo esto, como una serie de clics, y el resultado es como el peor dibujo del mundo. Lo único que lo hace interesante es que está hecho con láser. Entonces, está muy claro que esto no es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿cuál es la historia del láser y por qué es distinto del video y por qué es exactamente que me gusta esta diferencia? Estos son píxeles. Hay un píxel aquí, otro píxel aquí. Y después, y hay muchos píxeles en realidad. Es impresionante la cantidad de píxeles que podemos controlar el día de hoy. Esta cosa aquí que yo llevo en el metro me permite controlar miles de millones de puntos de luz y es algo loco. Y para crear, ya no hay ningún tipo de límite. Si uno quiere más píxeles,
uno reúne 5 pantallas. O si uno quiere tener movimientos más complejos, entonces uno reúne 5 computadoras. Entonces, todo lo que queremos lograr es solamente una cuestión de cuánto dinero tenemos y hasta cierto punto, cuánto tiempo tenemos. Todo el resto es completamente ilimitado y es lo mismo para la música electrónica. Cuando yo empecé, estaba contento de poder crear sonidos con 6 voces y ahora tengo todo un estudio con toneladas de sintetizadores y una mesa de mezclado que la gente de los años 80 no se podía imaginar dentro de una laptop. Entonces ya no hay límites. El único límite es qué es lo que queremos expresar. Y conozco a mucha gente que hace cosas geniales con video y para mí estaba claro que cuando dije, bueno, me quiero expresar visualmente, no voy a hacer video porque no quiero competir con toda esta gente que es excelente en lo que hace y que tiene años de experiencia. Entonces pensé, voy a usar un medio que funcione muy distinto y que la gente no haya explorado. Entonces escogí el láser. Entonces, una explicación muy breve de por qué trabajar con láseres es tan distinto. Si uno tiene un proyector de láser comercial, como los que uso para mis instalaciones, adentro del proyector uno tiene las fuentes de láser reales. Y lo que hacen es exactamente lo mismo que un puntero láser. Crean un rayo único de luz. Y uno puede controlar la intensidad. Así que uno puede prender o apagar el rayo de luz, o uno puede hacer que sea más intenso o menos intenso. Y uno lo puede hacer también muy rápido. Entonces, para lograr un láser de color que sea capaz de crear otros colores, uno combina un láser verde, rojo con uno azul. Y uno después hace esto con espejos que son transparentes para un color, pero que reflejan el otro color. Y esto permite combinar, por ejemplo, el rojo y el verde, que dan el amarillo. Entonces, con estos dos láseres yo puedo crear cualquier cosa que esté entre el rojo, el naranja, el amarillo y amarillo, verde, verde. Después tengo un láser azul para crear todo el espectro de color. Lo que surge de esto es un rayo de luz blanca, pero este rayo no se mueve, es simplemente un punto. Entonces, si uno lo apunta hacia la pared, uno va a crear un punto en la pared, una luz muy radiante si es que el láser es fuerte. Pero no es particularmente interesante cuando uno quiere dibujar. Como esto es luz, la única manera de dibujar es con un espejo. No hay truco técnico para torcer un rayo de luz. Uno puede tener una estrella de neutrón, pero esto es muy impráctico, muy poco práctico. Simplemente no funciona. Lo que uno hace es usar espejos. Dentro de estos láseres hay 2 espejos pequeños y estos espejos se mueven con electromagnetos, como los parlantes. Son espejos chiquitos que se mueven muy rápido y con mucha precisión, varios miles de veces por segundo. Pero esto sigue siendo mecánico. Entonces, así se ve un sistema de láser sofisticado. De esta caja sale un rayo amarillo. Y estos 2 espejos son los que mueven el láser. Y así es como se ve una máquina de láser más grande desde adentro. Aquí tienen las fuentes de láser y aquí están combinadas en algún lugar. Y aquí hay 2 espejos y lo que sale es un solo rayo de luz que uno puede mover muy rápido y que uno puede prender o apagar. Y todo lo que ven aquí en la instalación fósforo es un solo rayo de luz que se mueve muy rápido para crear estos 15 puntos que pueden ver. Y en la otra instalación son 4 láseres, así que son básicamente 4 rayos de luz que estoy moviendo muy rápido. Lo que esto supone es que solo se pueden hacer cosas muy simples. Y esto es lo que me pareció placentero, porque me lleva a los límites de mi expresión de una manera extraña.
Esta es una primera prueba que hice y lo que quería hacer era que quería dibujar círculos con una distribución aleatoria, pero no tenían pistas, o sea, no entendía la tecnología y no comprendía cuánto tiempo le toma a un láser ir de un círculo al otro círculo. Así que las líneas que ven entre los círculos son el láser que está tratando de obedecer a mi orden, que está tratando de moverse rápido de este círculo a este otro círculo. Pero así no funciona. Uno tiene que apagar el láser aquí, esperar un momento, después moverse hacia aquí, volver a prenderlo. Así que el proceso es mucho más complicado. Cuando uno ve la instalación Territorios Frágiles, uno ve líneas curvas. Estas líneas curvas son lo mismo que esta. No están programadas. Son el resultado de los espejos que se mueven por sí solos. Entonces yo tomo la limitación del sistema y en vez de esconderla, la uso. Muestro que este sistema tiene límites mecánicos y que estas curvas que suceden como resultado de los límites mecánicos son interesantes. Entonces yo estoy en diálogo con la máquina. Esta es una prueba posterior. Aquí empecé a comprender la belleza de lo que es posible con estas limitaciones. Aquí vemos que todavía hay unas líneas curvas, pero como pueden ver, mejoré bastante en mi dibujo de círculos y me pareció simpático porque esto es muy distinto de lo videográfico. Esto es pintar con luz. Entonces, estos fueron mis inicios, las cosas que luego resultaron ser mis instalaciones más grandes. Esto nunca había sucedido así. Usé esta foto para vender mi primera instalación con láser. Como es un rayo de luz y vemos estructuras solo porque nuestros ojos son lentos, si empiezo a mover esto muy rápido, van a ver un círculo. Pero quizás una mosca o algún ser vivo con ojos más rápidos va a decir esto no es un círculo, esto es un rayo de luz que se está moviendo, es un círculo de luz que se mueve. Entonces aquí tenemos una exposición larga donde hemos creado mucho más complejidad que lo que se puede ver con el láser. Pero usé esta imagen para decirle a una galería en Francia, miren, este es mi trabajo, y los convencí. Esto no se veía así al final, sorpresa. Pero igual les gustó. Y de hecho esta fue la primera versión de Territorios Frágiles. Así que esta imagen me remite a esto. Y podría seguir hablando para siempre, pero quizás deberíamos abrir el espacio para el diálogo, a menos que ustedes quieran ir inmediatamente. Entonces, si alguien tiene una pregunta o algún comentario, estoy contento de responder. Por favor, usen el micrófono. Por favor, necesitan usar el micrófono para que Robert pueda escuchar la traducción. Fue en el 2012 o en el 2013. Creo que en el 2012. ¿Cómo se llama? Territorios Frágiles. Gracias por la pregunta. Es una buena pregunta. La otra pregunta también era buena, disculpen. En Territorios Frágiles, debería volver a una foto de esto. ¿Tengo una foto aquí? No, no tengo una foto aquí, pero tengo internet. Creo que tengo internet. Sí. Instalación, Territorios Frágiles. Han visto esta foto, es la que está en el catálogo. Aquí en el techo pueden ver 4 láseres y lo que quería hacer es que quería crear algo que tuviese la apariencia de una estructura, a pesar de que técnicamente se tratara de 4 estructuras superpuestas. Y a diferencia del video, la belleza de trabajar con láseres es que como hay oscuridad absoluta en los lugares donde no hay rayo, uno puede sobreponer aquí. Entonces, si uno toma 2 proyecciones y las sobrepone,
la parte negra, que no es 100% negra, también se sobrepone y no se ve así. Entonces, si uno usa proyectores múltiples, con un proyector aquí, otro allá, con los láseres, los límites son muy fluidos. De hecho, el ángulo que puedo alcanzar aquí depende de cuán complejas sean las cosas que he dibujado. Entonces, si dibujo cosas simples, puedo hacer estructuras grandes, pero si dibujo cosas complejas, tengo que tener una estructura más pequeña. Y lo que sucede en este programa de computadora es que constantemente renegocio qué láser está dibujando qué cosa. Entonces, este límite entre dos láseres se mueve constantemente y cada láser verifica lo que está haciendo el otro láser, y si una operación de manera aleatoria requiere más espacio, entonces el otro láser se retrae. Entonces, tuve la idea que todo esto es un modelo interesante de interacción pacífica, en donde hay varias partes involucradas. Si uno, por ejemplo, opera en un espacio social, uno se mueve hacia otra persona, pero uno siempre tiene un poquito de distancia. Y por un momento breve, uno ajusta la distancia social. Cuán cerca uno se pone de otra persona. Si estás muy cerca es raro, si estás muy lejos también es raro. Entonces siempre hay una negociación del territorio constantemente. Y me gustó esto como concepto dentro de este trabajo. Y frágil, la palabra frágil, porque esto es algo que no es fijo. Depende de una serie de operaciones aleatorias. Y hay situaciones en donde no funciona. Hay situaciones en donde los límites o las fronteras no funcionan porque a veces todo está muy cerca o muy lejos, y cuando las cosas se separan mucho empiezas a ver partes individuales. Entonces, territorios frágiles me pareció un título apropiado, y por supuesto me gusta también el título porque suena cool, suena chévere. Entonces esa es la razón por la cual lo elegí. ¿Hay una correlación entre el sonido y el láser? Sí, hay algunas correlaciones. Primero que nada, cuando empecé a trabajar en esta pieza, empecé a trabajar exclusivamente en el lado visual, porque para mí eso era realmente el nuevo desafío. Yo ya sabía cómo hacer música y estaba enfocado solamente en cómo se iba a ver. Y en un punto hice una prueba técnica para entender cómo podía sincronizar 4 láseres para hacer una forma. Y esta prueba consistió en tomar un área negra en la que yo no iba a dibujar, y luego movía esta área negra a través de toda la estructura. Entonces, como proceso técnico y como para probar el concepto, dije, si el rayo láser está en un área específica, lo apago y después muevo esa área para ver si funciona. Y como no quería moverla constantemente por mí solo, creé un programa que generaba este movimiento. Y este movimiento solamente estaba ahí como una prueba. No tenía la intención de que esto formara parte de la obra. En algún punto todo funcionó bien y tenía esta cosa que se movía ahí y pensé, cool, todo se ve bien. Entonces pensé, ahora puedo usar esto para hacer otra cosa. Y lo apagué. Y me sorprendí mucho porque me di cuenta que después de haber visto esa sombra moverse por media hora, realmente me gustaba. Y se volvió importante. Entonces pensé, ok, esto tiene que estar incluido. Y luego, inmediatamente, tuve esta asociación entre esta sombra y, digamos, la parte de un molino de viento, una hélice de un molino de viento. Entonces, lo que hice fue poner parlantes en mi espacio de trabajo y creé el sonido de esta hélice de molino de viento. Entonces estaba este primer sonido que estaba sincronizado con la sombra negra. Luego los láseres, incluso estos láseres grandes, hacen sonido. Entonces yo no quería que la gente viera la instalación desde aquí y que el sonido principal viniera de arriba, porque realmente me gusta la idea
de ver de dónde viene el sonido. Yo creo que es importante si el sonido viene de aquí o de allá. Es simplemente una cosa que me interesa mucho. Entonces decidí que necesitaba otro sonido que enmascarara el sonido de los láseres. Entonces creé un sonido que suena muy parecido a los láseres, pero que también viene de la parte delantera. Y ahí se me ocurrió esta gran idea que si la sombra se mueve en los láseres, tienen también que ponerle mute al sonido. Si uno pasa delante de un parlante, las frecuencias altas desaparecen. Entonces hice exactamente lo mismo con la sombra negra. Entonces la sombra negra baja el sonido de estas altas frecuencias. Es muy sutil, pero hace que la sombra se vuelva aún más un objeto. Y después hay 2 capas o 3 capas más. Quería tener una capa de armonía que tiene que ver con los colores. Entonces, por ejemplo, cuando aparece el rojo, le mando notas al software para crear progresiones armónicas, pero están tan desacopladas en el tiempo que uno en realidad no puede sentir la sincronicidad o la sincronía. Y como me gusta, también añadí notas bajas y después creé un momento en el que, digamos, todo brilla y todo se vuelve azul, y añadí un sonido que tiene estas características como de lluvia, como de destellos. Entonces, no hay realmente contenido musical en esta instalación. La idea era que más bien había un paisaje de sonido que incrementa la idea de que esto se trata de un objeto físico. Entonces yo quería trabajar en el aspecto físico. Es por eso que le puse el sonido. Tengo una pregunta de programación. ¿Cuál es el lenguaje que usas para programar? Les puedo mostrar. Siempre da vergüenza mostrar imágenes de mechs. Pero hay ejemplos famosos de personas que realmente están muy bien consideradas y que igual muestran sus páginas de mechs. Territorios Frágiles Lima, aquí está. Es así como se ve en el cuarto de la computadora. Se prende y se apaga. Por el momento no es muy preocupante. Vamos a transformar esto en pantalla completa. So, disclaimer before I open this. This is an old Max patch and it has been done in a rush. Esto es un MEX antiguo, fue hecho a toda velocidad y luego tuve una instalación en la que lo cambié rápidamente. Entonces, algo que hice muy rápido, lo cambié de nuevo muy rápido. Y después dije, para Lima tengo mucho tiempo, pero al final tenía solo una semana antes de venir. Entonces también volví a cambiar las cosas muy rápido, a la loca. Entonces no hagan esto en casa. En realidad no es tan malo. Se ve mejor de lo que tenía en mente. Genial. Sin entrar en mucho detalle, aquí pueden notar 4 bloques para los 4 láseres. Cada uno de estos bloques crean las formas visuales que pueden ver. Esta parte de arriba es como un control general de cosas como movimiento. Y esto aquí no lo logro ver, necesito mirarlo. Esto añade una grilla al conjunto. Y aquí hay cosas técnicas que se aseguran de que la proyección se ve bien. Entonces estas son cosas de keystone que uno usa cuando hace video. Necesito usar 2 porque los láseres están en el techo y quiero tener una proyección perfecta. Esto no es algo que el láser hace por sí solo, así que lo tengo que hacer. Y esto, en parte, es el área responsable de lo que llamo la renegociación entre los láseres, en donde básicamente cada láser verifica dónde está el otro láser y en función de esto se ajusta. Entonces, eso es un MEX patch.
Y dentro de un MEX-Patch hay una subpágina y otra subpágina y así. Y mis páginas se ven distintas porque a veces uso código basado en texto en Gen. Entonces creo que Phosphor es un buen ejemplo. Entonces lo de Phosphor es un poquito más nuevo. Y también hay muchos cambios. Pero la esencia de Phosphor está aquí. La mayor parte de mi código en MEX se ve así, como código en C++. Una vez que uno entra en esto, especialmente para las cosas de audio, esto es mucho más fácil de hacer que mover líneas y objetos, pero toma un poco de tiempo aprender esto. Tengo una pregunta en relación a esto. Dices que finalmente puede ser hecho con C++. Yo diría que este tipo de código es muy similar. ¿Y es posible usar Python para hacer estas cosas? Casi todos los lenguajes de programación son útiles para esto. Hay dos partes. Una parte que es la parte en tiempo real. Sí que los láseres necesitan ser de 96 kHz y hay que hacer todos estos cálculos en 96 kHz. Y esto requiere un lenguaje de programación optimizado para este tipo de procesos en tiempo real. Y luego está la capa de control. Entonces, no estoy seguro de si podríamos hacer el motor en Python, pero Python es un lenguaje perfecto para decirle al motor de dibujo qué es lo que tiene que dibujar. Pero debo admitir que yo soy realmente un pésimo programador de Python, entonces podría quizás estar sobreestimando la capacidad de Python de hacer cosas en DSP. Creo que hay que preguntarle a un experto en Python. Gracias. Cuando empezaste, hablaste de hacer partes interesantes en una película, por ejemplo. En tu trabajo, ¿puedes hablar un poco más acerca de cómo creas estas partes interesantes? ¿Las diseñas? Dices, por ejemplo, esta línea curva es interesante, la voy a hacer cada 3 o cada 5 minutos, o simplemente analizas la interacción. Es una mezcla de los dos, en realidad depende. A veces tengo la idea que cierta pieza requiere algo que no sucede con el código en sí. Por ejemplo, asumamos, en realidad la instalación de Phosphor es un buen ejemplo. Yo la hice y la miré por 1 hora o por un día o 2 y estaba contento con ella, pero sentí que podía haber algo más. Podía ir un paso más allá. Y se me ocurrió la idea que a veces puedo hacer que los láseres se muevan de una manera aleatoria muy rápida, por encima del concepto anterior. Y lo probé y se veía fantástico. Entonces pensé, ok, tengo que añadir esto. Entonces, básicamente, el detalle interesante fue algo que puse por encima en la fase ulterior y después decidí cuán seguido quería que esto aparezca. Y tenía varias de estas cosas que simplemente usaba como pequeñas cosas intrigantes que quería que sucedan a veces. Una comparación interesante es las olas en la playa. Son muy regulares y definitivamente es placentero, complaciente. Pero de rato en rato viene una ola que es muy grande y es muy satisfactorio. La ves llegar, es muy grande y dices, wow, qué ola tan grande y tan genial. O a veces ves que se va acercando algo y que va a ser muy grande, pero finalmente desaparece. A mí me gustan estos momentos porque nos ocupa, nos hace quedarnos
más tiempo porque uno quiere experimentar una ola grande. Entonces, tomo esto como concepto para mi propio trabajo, para añadir estos momentos que son de cambio súbito. Pero uno puede hacer esto solamente en un tiempo limitado, porque si uno lo hace demasiado seguido, se vuelve aburrido. Es lo mismo en la música. Hay estas canciones geniales donde hay una parte que nos encanta y cada vez que uno lo escucha dice, ya llega la parte. Pero si esto sucediera constantemente sería insoportable. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo puedo hablar por siempre. No se preocupen. ¿Y tienes información sobre la audiencia a la que vas a llegar? Yo no cambio la obra en función de una decisión racional. Entonces, por ejemplo, acerca de, esto va a ir a Perú, entonces hay que hacer que los colores sean más peruanos. Eso sería raro. Yo sentiría que ya no estoy haciendo lo mío. Pero lo que pasa, por supuesto, es que hay un input o un aporte subconsciente. Entonces, por ejemplo, si estoy en un entorno, y esto puede incluir a todo el país, que por ejemplo puede ser muy ruidoso. Entonces, puedo hacer una instalación mucho más ruidosa que en otro entorno. Entonces digo, porque necesito hacer un contrapunto a lo que está pasando afuera. Entonces hay muchas influencias que llegan, que entran a mi trabajo, sin que yo siquiera esté consciente de ello. Entonces, me gusta el hecho de que tengo que adaptar mi trabajo siempre, y a veces hago muchas adaptaciones y a veces hago muy pocas. Hice muchas adaptaciones para la instalación ritual, que es muy rígida y muy abstracta, y jugué mucho con el tiempo de los cambios hasta que sentí que esto estaba funcionando para este contexto. E hice 0 cambios a Fósfor y solo algunos cambios de territorios frágiles para que encajara para mí en este contexto. Con eso cerramos la Okay, so with that we will close the Robert Henke Conference. Un aplauso para Robert, por favor. Thank you for coming. Please, a big round of applause for Robert. Les recuerdo que la exposición está abierta hasta el 9 de junio. The show is open pueden conocer la obra until de June Carlos 9th. Martinat, And you can que es una instalación que se llama Distractor Carlos 4, Martinat's que show, también which is está called en el Distractor mismo tiempo de 4. exposición. And, Gracias a todos por venir. at the same time that Robert's work. Thank you for coming.